La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, el tema de la universidad sigue, es algo que a nuestros lectores les interesa bastante. La cantidad de vistas que hemos recibido, la venta del mismo periódico indican que es un tema que a la población le interesa mucho, y de ahí pues nuestro interés en continuar darle seguimiento, ¿no? Y es ratificar lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que la universidad es un ente muy importante para Zacatecas, para el Estado. Tiene mayor presupuesto que Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo juntos, y necesita más, y es también un tema primordial como es la educación media y superior, ¿no? Y se ve envuelta otra vez en un conflicto que en ocasiones nos sorprende pues por lo mal que maneja la rectoría estas circunstancias, ¿no? El día en que lo hace, la fecha en que lo hace, se entiende que es para cuando aprovecha que está desmovilizada la gente, está de vacaciones ya, pero yo creo que si se va a tomar este tipo de decisiones, siempre es mucho mejor hacerlas de forma colegiada y como le indican sus estatutos. Los mismos procesos internos indican que el Consejo Universitario debería ser el máximo órgano, así como lo dijo el mismo rector ahora cuando era candidato. Él dijo que iba a revivir y dotarle de la importancia que tiene el Consejo Universitario para esta toma de decisiones. La situación para nadie es desconocida de la universidad, que carece de los recursos. La Federación y el Estado no aportan lo suficiente para pagarle a todos los docentes, que ha venido a través, bueno, la universidad tiene un proceso de contratación por X o Y razón fuera de las plazas reconocidas por la SEP, pero pues el recorte debe ser una cuestión transparente, ¿no? Y es lo que piden la mayoría de los universitarios, que es más o menos donde es que no fue nadie conoce el diagnóstico que menciona el rector. Vienen contradicciones donde dice que no hay que no hay un pacto ni hay intereses externos a la universidad presionando por el recorte y por ciertas actividades, pero tal parece que sí son. Recordemos lo que dimos a conocer en el 2014, ¿no? Como hace 2 años, ¿no? Este pacto que hizo Alfredo Femat con la SEP, donde ofrecía lo mismo: recorte de plazas, cierre de centros y de preparatorias, entre otras cosas. Es muy similar a lo que siempre ha pedido la SEP para ir fulminando el contrato colectivo también. Sí, y también, bueno, ¿cómo va a impactar esto en lo que es la imagen de la universidad ahorita actualmente? También ahora con los recortes que se pretendía hacer en comunicación social, lo que ha pasado en las redes, todo esto que la gente ha estado metiéndose y que ha visto también este conflicto como una cuestión más de coartar una libertad de expresión, porque los despidos casi se basan o empiezan, el del maestro Orlando, por ejemplo, basándose en lo que criticó en redes sociales. Entonces de ahí se viene qué tanto puedes opinar, qué tanto el criterio se está basando para los despidos, bajo qué criterio se está haciendo, y eso da pie a este sospechosismo que podría ser de que se esté involucrando esta presión por parte de la misma Secretaría de Educación para de alguna manera solucionar o aminorar lo que es la carga y las deudas. Si es una cuestión de despidos, pues tendría que ser mayor, o si van por ese lado, independientemente de que no consensen esta decisión o la transparente, porque 18 movimientos, créanme que no hace mucha diferencia. Había algunos, yo recuerdo las declaraciones de Domínguez, que aún corriendo a todos los funcionarios de la universidad, seguiría faltando recursos. O sea, es una cuestión de si van a ir a rescatar a la universidad por la vía de despedir gente, necesitan hacer una cuestión masiva. Me refiero a cientos de despidos, ¿no? Para que se sienta pues en las finanzas de la universidad, cosa que yo vería bastante escandalosa en primera, porque sí se necesita mayor cobertura de la educación superior. De hecho, está entre las metas
que se ha metido este sexenio, el gobierno de Peña Nieto, de incrementar la cobertura de educación superior. Y por otro lado, la universidad pues se contrae por una falta de, creo que es contradictorio las señales que daría tanto la universidad como las autoridades de la SEP. Que ya empezaron cerrando 2 preparatorias. Y sí, también ya anunciaron, ¿no? Y es otra cosa, a los mismos docentes de esas escuelas ni siquiera sabían, ¿eh? O sea, la cosa es que imagínate, tú estás, por ejemplo, el caso de Tacualeche, ¿no? Estás recibiendo las inscripciones de los jóvenes y de repente te llega la declaración de la coordinadora o la directora de prepas que van a cerrar. Volvemos a lo mismo, o sea, esa falta de tacto político, más allá de tacto político, yo diría de atención a los docentes y a la misma comunidad donde se desarrollan, pues es decirles, compañeros, por estas razones no hay para la renta, tal, nos vamos a pasar a lo que era antes, nos vamos a mover porque básicamente la cierran, ellos dicen que la mueven, pero no creo que los alumnos que de por sí batallan para llegar a la prepa de Tacualeche vayan ahora todavía, se muevan hasta Guadalupe. Y quitar esta opción en una comunidad que recordemos que tuvo problemas de inseguridad muy marcados y en los que estuvo involucrado el sector adolescente, jóvenes que por alguna razón o por X cosa, asesinados, asaltados. Hubo un problema de inseguridad en Tacualeche en el que están involucrados los jóvenes y que si se desatiende este tema o esta oportunidad de darles el bachillerato y de que sigan estudiando, también hay que ver de qué manera va a impactar socialmente y en estos jóvenes, qué se les va a ofrecer, qué otra oportunidad, qué tienen ellos ya para seguir adelante después de... Así es. Sí. O sea, aquí hay que cuidar mucho esta visión, a veces donde se confunde el interés de ver a la universidad como una empresa, ¿no? Porque tiene muchas repercusiones sociales, la educación que da, el servicio de darle cabida a jóvenes que en lugar de estar en las calles están en las aulas, de darle esa intención de como una empresa, manejarla, ¿no? Porque las decisiones que tomó Rectoría parecieran como una empresa privada. Y eso es muy distinto porque la universidad es un ente público, de interés público, que se maneja de acuerdo a las leyes. Y ahí hay que recordarles a los lectores que en el sector público solo puedes hacer lo que la ley te permite. Y en el sector privado, lo único que no puedes hacer es lo que la ley te prohíbe. Entonces, eso es lo que me parece que el rector, en su cuestión personal de ir contra el profesor Rolando, no midió, ¿verdad? Lo tomó personal y sus asesores, supongo que Fren o algunos otros que indican que la comunicación tiene que ser a través de redes y por cuidar la imagen del rector, pues salió contrario a la intención, ¿no? Si había una voz que, aunque muchas veces no está, la mayoría yo creo de los universitarios no estaba de acuerdo con la versión de Rolando, decía Marco Torres, ¿no? Era una voz sana en el sentido de que había esa libertad, ¿no? En la misma casa de la libertad, en la casa de las ideas, se respetaba dentro de todo el cúmulo y diversidad de ideas, pues que estuviera un tipo como Rolando ahí predicando con sus locuras, por así decirlo en algunas ocasiones, pero era parte de que existía una universidad sana, en ese entendido. Y llega este descontón porque en el documento de rescisión donde le notifican, viene enumeradas el tema de lo que comentó, qué fechas, que administraba fotos, con las nalgas, que le decía tortas. O sea, son cosas, la verdad, que no se esperan pues de una institución como la universidad, ¿no? Sí. Y que yo ojalá creo que está fungiendo, como lo dijiste, como una empresa. Si está tomando, si hizo este convenio, que lo dice pues que lo Rogelio, diga, ¿no? Que hubo una especie de cónclave con extractores en donde les mostró Guzmán el documento en donde convenía con la SEP hacer este tipo de movimientos para sanear las finanzas de la universidad, para volverlas sostenibles. Yo creo que ese es el asunto, están contrayendo a la universidad, están dándole, digamos, la pauta a la federación, que eso es lo que quieren, que las universidades públicas se contraigan, sean cada vez más pequeñas, cada vez más austeras, cada vez menos útiles para el país. E influyentes en la vida pública. Exactamente, ¿no? Entonces estás haciéndole el juego a
a la federación, a, digamos, un modelo económico que contrae, que lo que procura es que la institución pública educativa desaparezca, se vuelva cada vez menos influyente, menos poderosa, porque tienen poder, digámoslo así, mucho poder en Zacatecas se nota. Entonces, estás haciéndole el juego, el caldo gordo a la federación, a un modelo económico que eso es lo que busca, que contraigas. Sin embargo, también es necesario decir, las preparatorias salieron en los peores lugares, las preparatorias de la UAS, es decir, que tenemos que, sin duda, también mejorar los procesos internos. Necesitamos ser, sin utilizar estas palabras, digamos, tecnicistas, neoliberales de eficiencia, innovación, emprendeduría. No, o sea, tenemos que ser, sí, efectivos, digamos, en nuestras labores también. O sea, la universidad es cierto que por X y razón, tú decías, por clientelismo, podemos decir. Sí, o sea, se dio un proceso de contratación. Digamos, ¿no? Bueno, la justificación era que existía la demanda, porque así es, o sea, existía la demanda de educación media, pero volvemos a lo mismo, las anteriores administraciones cometieron el mismo error, aunque fuera buena la intención, por ejemplo, de darle más cobertura a los zacatecanos, fue una decisión desde arriba, desde las rectorías, y jamás fue una decisión del Consejo Universitario, donde dijeran, como se dio en otras ocasiones, una reforma, que se llamó un Consejo Universitario de Reforma, donde surgió lo que ahora se llama el nuevo modelo de universidad. Eso es lo que falta, yo creo que es lo que podría limar las asperezas dentro de los grupos universitarios, pero yo ya no sé si el rector, esta administración, le dé políticamente ante tanto agravio, ante tanto hierro, porque me parece que la decisión que tomaron es plegarse a las indicaciones de la SEP, porque no hay otra desde su punto de vista, y esperar pues el rescate con esta serie de sacrificios, ¿no?, que han dado, que bueno, si te vas por el lado financiero son insuficientes, pero por el otro es una falta de comunicación enorme, de transparencia también sobre saber ese diagnóstico, qué dice el diagnóstico, por qué fueron esos funcionarios y no otros. El caso de cómo determinar, por ejemplo, decían, es que no existe un reglamento de cómo determinar a un profesor que es productivo o no es productivo, ¿no? O sea, ¿cómo lo determinas? Pues debería de existir ese documento para poder juzgar y calificar y empezar con en base a ese documento aprobado por las instancias universitarias, pues comenzar la limpia, ¿va? Sí. Pues bueno, es un tema que seguramente seguirá dando de qué hablar esta y la próxima semana. Y para cambiar de tema y también abonar en la plática, en el análisis, ya decía, del primer estudio que hace, la primera encuesta que hace el INEGI en unidades económicas, es decir, con el empresariado en México. En Zacatecas aparece algo muy revelador, digamos, ya algo se sospechaba, digamos, es una especie de, no secreto, porque ya está ahí, digamos, del Vox Populi, en el común, lo sabemos, que la corrupción está, digamos, inmersa, permea todas las estructuras y sectores de la economía, de la sociedad, de la cultura, de la educación, el deporte, ya lo veíamos con la entrevista a Héctor Esparza. Y lo que vemos es que 9 de cada 10 empresarios encuestados, a los que les preguntó el INEGI acerca de la frecuencia con la que ellos identificaban actos de corrupción de parte de servidores públicos a la hora de realizar trámites, de procedimientos de las diferentes unidades económicas que necesitaban, dicen 9 de cada 10 dijeron que es frecuente este tipo de actos de corrupción. Está en el sexto lugar nacional de percepción, ¿no? Algo lamentable, algo que vemos todos los días, dicen los empresarios, y que no solo los empresarios lo ven, pues, o sea, para prosperar parece que en este país necesitas de alguna u otra manera corromperte, funcionar, aceitar esa máquina terrible, cancerígena. Pero fíjate, pone también un tema sobre el debate de la participación empresarial. Por lo regular, los medios de comunicación nos vamos sobre el funcionario público para decir pues que está cobrando moches, pero pocas veces vamos hacia los empresarios. Hacia los IGAs, pero hay muchos más, ¿eh? Esto se da desde el nivel micro hasta el nivel IGA, Obedrech, estas grandes empresas que ahora, bueno, lo vemos en Brasil, ¿no?
Y solamente así van a empezar a cambiar las cosas, cuando detengas al corruptor y al corrompido y al que corrompe, ¿no? Y en este caso, fíjate, son 9 de cada 10, pero también tenemos muy pocas denuncias de los empresarios, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, que falta el valor civil de esa clase empresarial que sin duda, pues decía Valerio, ¿no? Se entiende, pero no se justifica. No se justifica, ¿no? O sea, sí tenemos que romper el ciclo de corrupción de alguna manera con valor civil, y ves cómo también los cámaras empresariales callan ante esta realidad. Vemos a una Coparmex que está haciendo lo suyo. Por lo regular yo no coincido en sus políticas patronales, pero en este tema de la corrupción va sola, ¿no? Sí. Vemos a una Canacintra más preocupada en seguirle haciendo el juego ahí, decíamos nosotros en la columna, porque ahí parece que es el centro donde se maquilan muchos de los proyectos fantasma a las universidades, o cuando menos aquí, a un Rodrigo que no dice nada, que incluso se extraña la beligerancia y la actitud combativa de Joshua Mendoza, y de una Cámara de la Construcción que no deja de estar ligada siempre a la corrupción, ¿no? Que nunca dice nada, después en corto te dice todo, pero no es capaz de levantar la mano y señalar qué funcionario le pide dinero, y eso porque es conocido por todos, pues el tipo de modelo que utilizaban anteriores administraciones. No sé si ahora continúe, pero nunca ha habido una denuncia de la Cámara de la Construcción por el tema de corrupción. Sí, ayer los buscaste, ayer estuviste. O sea, se callan, ayer, no hablan. Por teléfono, también de la Canirac, también, que van a responder la llamada, estaba en una reunión el presidente Víctor Legaspi. Y bueno, creo que siendo un tema tan importante y que aborda este tema empresarial y que va desde, creo que involucra hasta desde el ambulantaje, este tema de corrupción, los moches para poder vender en la calle, hasta el mediano, pequeño comercio, y que tanto también los intereses de las transnacionales para poder trabajar, operar a sus anchas, explotar tierras para apropiarse de terrenos, minera, ¿no? Ajá. Entonces, hay mucho dinero de por medio también, hay muchos intereses, que también no solo es aquí del país, sino que del extranjero, de Canadá, de todas estas transnacionales que se apropian de las tierras, que llegan y... Así es, por eso a mí hay que impulsar, pues eso, decíamos en el editorial, de que ojalá los empresarios se transformen en ciudadanos, ¿no? Que entiendan que ellos son una parte muy influyente en la sociedad, y de que su participación en la denuncia y en la falta de continuar en este cochupo, de actividades, porque recordemos lo que nosotros publicamos en el sexenio pasado, ¿no? Cómo los mismos empresarios, cámaras, algunos sí se prestaron a la falsificación de las firmas y de las actas, en el caso del joyero de Patricia Salinas y con el joyero Espinosa, ¿no? Ahí hubo solamente dos, ¿no? Canacintra y Canacosac, quienes no firmaron la alteración de esa acta, y los demás se callaron, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí mismo está el mecanismo a través de ese fondo del... Ayúdame que yo te ayudaré. Así es, ¿no? Les dan proyectos para que, pues, tranquilo, y es este mecanismo, pues, que no vamos a poder pararlo si no viene un alto de los empresarios, de la sociedad, porque la clase política yo dudo que se autocastigue. Sí, es un asunto complejo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.